Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las pequeñas alegrías de la vida pueden ser las más satisfactorias. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lección Eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron al templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron al Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda la seguridad y a los centinelas de pie en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mira, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Al Salmo 33 respondemos: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y Él los protege. Gustad y ve qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 14 de abril del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Y al pueblo enseñarles este modo de vida. Ese encargo del ángel que les libra de la prisión se enfrentan a los saduceos, la secta menos religiosa, que no creían en la resurrección. Los apóstoles no van a centrarse en exponer normas distintas del culto, ni insistir solo en lo que es su visión de Jesús, aunque sea el fundamento de su predicación. Se han de centrar en un nuevo modo de vivir. El cristianismo es una religión profética. Como se indica en los tratados sobre el hecho religioso, no se queda en el culto, en creencias, sino en su modo de vivir en la diversidad de los actos de la existencia humana, religiosos y profanos. Esto lo exponen los apóstoles en el templo, en el centro del culto judío por excelencia, en el lugar que tiene sentido desde lo religioso. En él se siente la presencia misteriosa de Dios. Cuando proclamamos el credo, cuando participamos en la Eucaristía, cuando oramos, somos conscientes de que las creencias, el culto, la oración implican un modo cristiano, o sea evangélico de vida, no solo un modo de dar culto a Dios. Tanto amó Dios al mundo. El texto evangélico del día de hoy lo hemos visto a lo largo del año litúrgico, también en tiempos de Cuaresma. Es un texto que podemos llamar clásico y, por supuesto, centrar en el Evangelio de Juan, en especial la expresión tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Jesús está en diálogo con Nicodemo. No está dirigiéndose al pueblo como a los diversos discursos de Jesús que Juan ofrece en su Evangelio. Jesús está hablando con mayor intimidad y con posibilidad de hacerse entender mejor. Nicodemo tenía una cierta preparación religiosa, no uno de los críticos que se enfrentaban a Jesús porque su predicación atentaba contra su manera de entender la religión y organizar su vida. Por eso la contundencia y el enorme alcance de esta afirmación. Ese mundo que Juan presenta en otros lugares que tienen como príncipe a Satanás, ha sido amado por Dios, tanto que Él entrega al Hijo único, lo entrega para que haga con Él lo que quiera. Y ya sabemos lo que hicieron. A pesar de que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarle, ese mundo rechazó la salvación. Y el texto da razón del rechazo. Quienes lo rechazaron no quisieron abrirse a la luz, prefirieron quedar en las tinieblas, porque en las tinieblas la vida les era más fácil, y podían mantener sus privilegios en la sociedad, sobre todo religiosa. Esto dice el texto, les impidieron abrirse a la luz. Fue una decisión autodefensiva. No querían ser acusados por sus obras. Algo que sucedería si se abrieran a la luz. Cuando se obra en contra de lo que se piensa, se acaba pensando como se obra. Es un conocido mecanismo de defensa, la autojustificación. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser generoso en el anuncio de la palabra de Dios. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes y correntora de la humanidad, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.